Este es un podcast de Sarabá. Sarabá Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en producción y conducción. Santiago Santos en operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles por FM La Portada. Si te gustan nuestros contenidos, ayúdanos. Suscríbete a nuestras plataformas. Muchas gracias. En torno al programa sobre esculpir la memoria, un homenaje a Ubaldo Bayer, conversamos con Miguel Jerónimo Villalba. Nacido en Tres Culturas, hijo de Miguel Ángel Villalba, se forma primeramente como ebanista y luego en la Facultad de Bellas Artes. En la actualidad dirige Arte Villalba realizando obras para Argentina y para toda la región, desde bustos, grandes obras como paseos y otros monumentos. Incluso proyectos internacionales como la escultura de Messi para la Conmebol sede en Paraguay. También nos visita Juan Cristian Vicente, artista plástico, escultor, productor audiovisual en Matanga, Cultura en Bruto, y Club Marta o Marta Sessions, streaming nacido en pandemia, junto a Emiliana Ron, además de participar en producciones de Miki Francisco. Este segundo bloque de Sarabá, que lo estamos dedicando completamente a un homenaje, a una reivindicación de la memoria del legado de Osvaldo Bayer. Acabamos de charlar y de tener una entrevista muy linda con Esteban Bayer, hijo de Osvaldo, en el primer bloque. Y ahora vamos a estar en conversación en torno también a Osvaldo, pero ya con una temática más específica que tiene que ver con el monumento que fue destruido el 25 de marzo de este año en Río Gallegos, monumento que había sido esculpido por el artista plástico Miguel Jerónimo Villalba. Así que en ese sentido vamos a dar la bienvenida a Miguel. Miguel, ¿nos estás escuchando? Estoy escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvana, mi nombre. Bueno, Hola, estamos acá también con un bolivarense que tenemos entendido y sabemos, ¿no? Más bien, que forma parte de tu equipo artístico, que es Juan Cristian Vicente. Juan, te damos la bienvenida. Bueno, gracias. Todo. Bueno, Juan es artista plástico, es escultor, productor audiovisual en Matanga, Cultura en Bruto, y Club Marta o Marta Session, como la conocimos en pandemia, ¿verdad? Sí. Y también has tenido participaciones en la producción cinematográfica de Miki. Así que, bueno, es un lujo poder Juan es un artista multifacético. Mejor no lo podrías haber dicho. Sí. Exacto. Faltaron un par de cositas también, pero bueno. Y que realmente creo que si no hubiese sido por esta cuestión nefasta, ¿no?, de la destrucción del monumento Osvaldo, tal vez no hubiésemos sabido que estabas formando parte de este equipo de Villalba Arte. Sí. O sea, hace unos años que estoy trabajando ahí con Miguel y con todo el equipo. Es un equipo, la verdad, que re lindo y que, nada, te da la oportunidad de estar al lado de proyectos que están muy buenos y que de otra manera, la verdad, que no llegaría a poder ser parte. Así que nada, muy agradecido con Miguel de poder estar trabajando junto a él y junto a todo el equipo en estos proyectos que, ya te digo, son preciosos, hermosos. Uh-huh. Bueno, y para empezar por el principio, en relación a esta cuestión del monumento derribado brutalmente ahí por la topadora de Vialidad, quizás podríamos, ¿no?, ir un poquito más atrás en la historia y empezar porque nos cuenten, cualquiera de los dos, cómo es que surge este monumento que se emplaza en el 2023. ¿Quién lo pidió? ¿Cómo fue diseñado? Bueno, lo que ustedes nos quieran contar del origen. Nosotros, como bien decía Juan, tenemos un taller artístico en el cual, digamos, tenemos como una tendencia, una vocación hacia obras que tengan que ver con el labor popular, con las luchas sociales, también con la historia de nuestro país,
Y siempre nos interesó la figura de Osvaldo. Desde hacía ya 10 años veníamos trabajando con lo que se recuerda como las Patagonia Rebelde o las bodas del 20, que sucedieron en la Patagonia. Y se hicieron una serie de esculturas y de monumentos que culminaron en el 2023 con este monumento que derribó Vialidad. Pero ya veníamos desarrollando obras referidas a Osvaldo Bayer y a las luchas obreras desde hacía 10 años, desde 2015. Veníamos ya en ese proceso. Con Juan, tratando siempre de tratar de mostrar nuestra historia oculta mediante obras de arte para que se divulguen. Y con lo difícil que es esto también, porque no es fácil lograr este tipo de obras. Claro. Porque, bueno, hay un rechazo, digamos, social a estas historias también. Claro, esas historias que, por lo que hemos podido ver, al menos en la página y en algunas publicaciones también, tienen una impronta fuerte, no sé, Miguel Ángel, tu papá, plasmó una obra Mujica, al padre Mujica, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay una forma de expresar un sentir en cada una de esas expresiones que tiene que ver con un compromiso social, de lucha. Sí, digamos como que poco a poco nos fuimos siendo para una identidad, ¿no? Uh-huh. Y es lo que estamos buscando también con Juan. Esto de digamos, hacer lo que nos gusta, básicamente. Y esto que pasó ahora también tiene que ver con digamos, de hacer lo que nos gusta, porque vamos, después de lo que sucedió, digamos, sentimos como un poco un vacío, ¿no? Digamos, de pensar qué nos pasó, o sea, yo personalmente, ¿no? Esto es una opinión personal, de sentir como que lo habíamos abandonado a la obra, ¿no? Como que había quedado ahí, uh-huh. Y como que parecía una batalla ganada, ¿no? Bueno, pusimos el monumento a Osvaldo Bayer en el 2023 y nada, nos olvidamos de la obra un poco, porque uno hace obras artísticas de monumentos, ¿no? Va dejando huella. Uh-huh. Claro. Va dejando huella, pero bueno, hay que continuar con todo. Entonces esto, en lo personal, y yo creo que Juan también, como que nos afirma más en lo que queremos, lo que estamos buscando, lo que queremos lograr, y de que hay que cuidar los espacios ganados. Uh-huh. Y bueno, y cuidar los espacios ganados es esto, ¿no? Hacer un proceso de reconstrucción del monumento, pero que no sea un proceso como, digamos, como una solicitud de un monumento, digamos, entre paréntesis, tradicional, que, bueno, de repente una intendencia o un municipio pide un monumento, sino que, bueno, con la ayuda de Juan, que en esto Juan participó un montón, dijimos, bueno, pensemos en un contramonumento, digamos, pensemos en la realización de un monumento que nace desde abajo, digamos, rompamos esa norma que establecida, ¿no?, de que el poder pide una obra. El poder puede ser, digamos, cualquier tipo de poder, ¿no? Entonces dijimos, bueno, qué mejor que la figura de Osvaldo para hacer este proceso. Uh-huh. Entonces iniciamos un proceso de reconstrucción nuevo, para nosotros también, esto es totalmente nuevo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que involucrar a gente a que participe, hacerlo de manera colectiva, haciendo que nuestro taller se acople a un proyecto, como se pueden acoplar otros talleres o bibliotecas populares, ¿no? Como darle la vuelta de rosca a estos procesos tradicionales y romper con eso, uh-huh. Con esa mirada, ¿no? De solicitud de una obra artística desde, digamos, puede ser una ciudad de Argentina, como veníamos haciendo nosotros nuestras obras, y bueno, decir, bueno, vayamos por otro camino. Y en esto estamos ahora. Tal cual.
Vamos a preguntarle acá a Juan Cristian, que lo tenemos escuchándote muy atentamente como te escuchamos nosotros. ¿Cuál es el aporte fundamental tuyo? ¿Tiene más que ver con el arte visual, concretamente? ¿Desde dónde, digamos, Yo es tu trabajo, participación en el equipo? mi participación en el equipo, y Miguel se está riendo, permanente y en todo lo que me piden, ¿viste? Porque son proyectos grandes, complejos, donde hay que pensarlo mucho también y también conformarlo y darle forma y hay también pensar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y también pensar a partir de lo que pasó, lo que decía Miguel, o sea, por lo general nosotros hacíamos trabajos y es cierto, un poco te olvidas, ¿viste? Porque enseguida tenés otra cosa Claro. y entonces... Ujú. Pero lo que pasó con este monumento creo que es algo especial porque, o sea, la violencia, ¿viste? El acto, uno piensa que un monumento es algo que ya está hecho y Indestructible. está, claro, Casi es algo indestructible. Ujú. como que no se va a alterar en el tiempo, es algo que, o sea, es memoria, ¿viste? Que construida, ¿viste? Ferry así. Ujú. Y sin embargo, no, es una cuestión, es algo que está en tensión todo el tiempo, ¿viste? Y hay factores que pueden intervenir. Ujú. Y nada, es como que de pronto somos conscientes, ¿viste? De que eso pasa. Pero también es loco porque el monumento no es una imagen, es un icono que también se llena de significado cuando pasan ese tipo de cosas. O sea, Ujú. yo creo que la carga que tuvo de significado el monumento, ahora que no existe el monumento, es Claro. todavía más de la que tenía. Ujú. ¿Viste? Porque Una ausencia que es más presencia. es una ausencia que es presencia, exactamente. Es una ausencia que es presencia. Yo esa frase la he usado bastante, ¿viste? Ujú. Ahí con los chicos charlando, un poco para pensar entre todos qué es lo que pasa con el monumento y qué hacer a partir de eso. Porque, por ejemplo, una de las puntas del proyecto era tratar de conseguir el rostro original, el rostro que fue... Viste que, por ejemplo, es algo que está en tensión, en conflicto también, porque no lo conseguimos. De lo que quedó, digamos, de lo Exactamente, que se derribó, porque rescatar eso. la fuerza también que tiene eso como símbolo, ¿no? Como... Ujú. Nada, que tiene las heridas, ¿viste? Que, qué sé yo, Ujú. Las cicatrices. resignificado, ¿no? Ujú. Y bueno, es dificilísimo de conseguir, no solo eso, sino que está emplazado, lo pusieron contra una pared, o le sacaron Sí. toda la parte conceptual que tenía la pieza, que era que la transparencia, Ujú. está contra un ciego, una cosa que, Ujú. como, a mí me parece que eso para un artista, o sea, quitarle la esencia a una obra, ¿viste? Ujú. Es fuerte, ¿no? Es como... Como que lo volvieron a encarcelar a Bayer, ¿no? Total, sí, total. Sí, A los total, que está secuestrado. Secuestrado, sí, tal Ah. cual. Ujú. ¿Cómo es? Y bueno, entonces pensar en eso y qué podemos hacer a partir de eso y empezar a trabajar lo simbólico, los espacios de memoria, pensar un montón acerca de eso. A mí personalmente me impactó muchísimo, por ejemplo, que pasó hoy el tiempito salir de casa y ver el rostro de Bayer, pero el rostro que trabajamos tanto tiempo nosotros para el monumento por todos lados acá. Había pegatinas. Por todas partes, aquí pero en esta ciudad pero se era hicieron fuerte ver pegatinas y ver Silvana tuvo que ver ahí. Mirá vos. Se sonríe porque tuvo mucho que ver Silvana. Pero lo vi por todas partes y es fuerte, o sea, tan involucrado con algo y de pronto lo ves por todos lados, Sí. ¿viste? Repetido así. Multiplicado, sí, sí. Multiplicado. Ujú. Y yo creo que, por ejemplo, este proyecto se puede realizar porque, nada, hay una conciencia también colectiva de las cosas importantes y que esto es una cosa que no pudo haber pasado y nada, yo creo que hay mucha gente también con muchas ganas de que se vuelva a hacer. Y no solo eso, sino también por ahí de tener en su casa un pequeño Bayer, una pequeña escultura, una obra de arte. Creo que va todo de la mano, ¿viste? Es porque también es una declaración de, no sé, en una biblioteca yo pongo una pequeña obra de arte, ¿viste? Que remite a Bayer y de pronto todo gravita en torno a eso. Digo, como cualquiera que entra a mi casa sabe que, nada, cuáles son un poco los Que hay un- principios. ¿De qué lado? ¿Desde dónde se piensa en El- ese lugar, no? Tal Sí. cual, estamos del lado Bayer de la vida. Exacto. Y Total, esto lo total. estás Claro. mencionando, Juan, Totalmente. sí. Porque un poco esto de reconstruir Bayer tiene que ver, ¿no? Con esto que está diciendo Juan. Sí, la verdad que, digamos, también me encanta digamos, el significado de reconstruir. Y en esto, bueno, Juan puso mucho hincapié en reconstruir Valle, quedó como nuestra marca, un poco del proyecto. Y abajo, ¿no?, de la marca, el texto es
de los escombros generemos nuevos cimientos, ¿no? Ujú. Y eso tiene una fuerza fenomenal. Nosotros al comienzo tuvimos muchas charlas con Juan y también volcadas después al equipo de trabajo, porque es un equipo que está formado por 6 personas, más o menos, digamos, vamos interactuando. Y bueno, y ahí en esos debates, por suerte Juan ahí, mi compañero, porque somos compañeros de ruta con Juan, puso mucho hincapié, ¿no? en este proyecto de reconstrucción, porque teníamos opciones también de, digamos, de salvadores, ¿no? Del monumento que de repente podían aparecer, y dijimos, no, vayamos por esta faceta de, bueno, de reconstruirlo a Osvaldo como él lo hubiese pensado, o de la manera más independiente. Claro. Desde lo colectivo siempre. Y es un proyecto totalmente independiente. Ujú. O sea, eso es lo interesante del proyecto, ¿no? Por eso también se nos acercaron artistas independientes, como, bueno, el cantante de Arbolito, el grupo Arbolito, Sí. el Quinteto Negro de la Boca es otro grupo acá también de la ciudad de Buenos Aires que tiene canciones referidas a Osvaldo Bayer, otro grupo histórico del punk argentino que se llama Eterna Inocencia también, Guillermo Mármol se acercó. Se empiezan a acercar artistas que ven que el proyecto es independiente, es genuino, digamos, y tiene un fin y un interés. Entonces, eso a mí me llena de orgullo, esto, ¿no? Y la verdad que digo, o sea, es como que vuelvo a afirmarme en mi trabajo, mi vocación. Es como un despertar también, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que queremos hacer con Juan. A pesar de que nos vemos poco porque él está en Bolívar y yo acá en Buenos Aires, hablamos permanentemente, y nos llenó de alegría porque, o sea, apenas sacamos las maquetas se empezaron a vender y empezamos a ver que había como un retorno de la gente y generamos mucha confianza, generamos entusiasmo. No sé, por ejemplo, artistas que se nos acercaron y estaban, no sé, en estos momentos del país uno está como medio como con falto de entusiasmo o con poca iniciativa, y que un artista se acerque a nuestro taller diciéndonos, che, espectacular lo que están haciendo, cuenten conmigo para lo que quieran, eso a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo. Totalmente. Para pasar en limpio y que se entienda, porque por ahí quienes nos están escuchando ahora o nos escuchen en diferido después, están para adquirir entonces unas maquetas de lo que sería el monumento. Claro, ¿no? se hizo en el taller una edición limitada y numerada de miniaturas del monumento, y adquiriendo la miniatura del monumento colaborás con la reconstrucción. Y bueno, gracias a Dios tiene bastante impulso, así que... ¿Todavía quedan? Sí, ¿Cómo las podemos conseguir? Digamos? Se pueden conseguir a través de una página web, se llama reconstruirbayer.ar. También a través de las redes, pero fundamentalmente a través de la página web. Ahí pueden ver el proyecto, pueden ver las voces que se van sumando. Incluso hasta hay un muro de toda la gente que ha colaborado hasta ahora, que son más de 600 personas, todas figuran ahí con nombre y apellido, porque nos parece que es importante, ¿viste? Y la pueden encontrar por Instagram. Y además de la maqueta, justamente hoy lanzamos la opción de donar, digamos. Si vos tenés 2.000 pesos y los podés donar, podés entrar a nuestra página, a nuestro Instagram, Reconstruir Bayer, y van a ver la publicación que es de hoy, y tienen que donar a Donar Bayer. Ese es el alias, pero chequéenlo bien, por favor, en la página, en el Instagram, porque bueno, la obra, la réplica, cuesta 75.000 pesos con envío gratis a todo el país. Entonces es un valor, digamos, consideramos que digamos, no es algo económico, entonces no es tan accesible para el gran público, ¿no? Entonces sacamos esta opción de donar,
directamente al proyecto, eso va a una ONG, es una biblioteca popular que se llama Osvaldo Bayer, que está en Villa La Costura, y con ellos armamos esta cuenta que es Donar Bayer. Perfecto. Entonces vos, si tenés 1.000 pesos, ya podés donar al monumento, y ya estás participando. Después también, ahora vamos a sacar remeras, pósters, o sea, artículos que sean más económicos para permitir que todos podamos ayudar para la reconstrucción. Hasta ahora venimos nada más con la réplica, pero bueno, nos encontramos con que, bueno, es un proceso, la réplica no es tan económica, y bueno, en este momento del país, sí, es mucha complicado. gente nos escribió diciendo que quieren ayudar, pero Claro. no acceden a... En sí el valor de la réplica... En sí el valor de la réplica no es que sea elevado, sino que ante el contexto de ajuste que se vive todo el tiempo, es como que es difícil poder pensar las distintas formas de participación en la cultura, ¿no? Pienso en esta que tiene un valor simbólico de lucha, de resistencia, y en otras que se llevan a cabo territorialmente acá. Entonces está muy bueno tener la posibilidad de generar una donación, porque eso nos permite participar de la manera que esté al alcance de cada uno, ¿no? Claro. Así que quienes estén escuchando pueden estar buscando el Instagram, se llama... la página de Sarabá pidió colaboración y aceptaron, así que si nos buscan a nosotros, aquí claro. la audiencia que ya sabe cómo buscarnos, y ahí van a poder encontrar Reconstruir Valle. Reconstruir Bayer. Exacto. Todo junto. Está el Instagram, está la página, como para poder estar bien al tanto de todo, ¿no? Otra cosa es que las personas que colaboren también donando, también forman parte del muro de reconstructores, donde figuran el registro de todas las personas que colaboran en esta movida colectiva de poder reconstruir el monumento. Está muy bien. No sé, Silvana, tenías así una pregunta ahí a mano. A ver. Quería preguntarte si entre todas estas cuestiones que has ido haciendo mención, la resignificación de este rostro que no se puede todavía porque no está disponible, ¿no? Esto de poder conservar esas cicatrices para reconstruir, a su vez pensar en el cimiento. Pensar en el territorio es como que abre la mirada, ¿no? Porque uno siempre piensa que una escultura está emplazada en un espacio que puede ser más bien chico, pero en este caso ustedes están pensando en algo mucho más amplio, ¿no? El espíritu de la escultura original ya lo tenía eso. O sea, la escultura es una especie de dibujo que se materializa así en el aire, ¿no? Y tiene una transparencia y permite ver el paisaje, o sea que el paisaje está integrado en la escultura. Y ahora fuimos muchísimo más hacia eso. Sí. El paisaje es totalmente inseparable para nosotros de la idea de Osvaldo Bayer y de la experiencia del monumento. O sea, el proyecto tiene que ver con algo que está pensado para ese lugar y que solo podría existir ahí, ¿no? Porque los aspectos del paisaje forman parte del monumento, de la narrativa del monumento. ¿Viste? Qué sé yo, el viento, la soledad, el espacio, hasta los colores. Incluso el paisaje es el final del monumento. Porque el monumento está pensado como un recorrido donde hay un camino de estelas conmemorativas, con frases, donde puede hacer una especie de arqueología sobre los textos de Bayer yendo de una cosa a la otra, como interactivo. Llega un momento se confronta con el monumento, ¿no? Que el monumento, aparte, la idea es rodearlo de gaviones. Los gaviones son canastos de metal con los escombros del monumento original. Entonces, por eso esta cuestión de con los escombros creamos nuevos cimientos, hay una literalidad ahí en la intención de poder, de que el monumento tenga esa forma y que contenga los gaviones y que contenga también piedra de las estancias. Ya nos fuimos al... ¿viste? Pero claro. Una especie de museo a cielo abierto, no sé. Que tenga que ver, digamos, con la Patagonia rebelde. Totalmente. Integrar el paisaje al monumento y también el paisaje sin tocar, ¿no? Como final del monumento, como momento de reflexión final después de toda la experiencia del monumento. O sea, pensamos sobre todo como en la experiencia, ¿no? En una cosa que una reflexión que puedas aprender también de los textos, de las estelas, en una especie de arqueología también entre los textos,
nada, puedas conmoverte, que tengan momentos. Que interpele, Totalmente, ¿no? A quien totalmente. lo Sí, vaya sí. a conocer, a observar, a estar ahí. Esa es la idea del proyecto de Máxima, ¿no? Vamos a ver que... Pero bueno, el monumento en sí es el rostro. Y todo esto alrededor es como una especie de paseo que pensamos también. O sea, el proyecto yo creo que está interesante si lo podemos llegar a construir, ¿viste? En su totalidad. Va a depender de la cantidad de gente que se sume a reconstruir Bayer, ¿no? Pero bueno. Y es importante esto que decís porque el hecho de considerarlo independiente es sin el aporte del Estado. Hasta ahora no. O sea, yo entiendo, por esto tendría que hablar más Miguel, pero entiendo que por supuesto está abierto a que colabore el que quiera, ¿no? O sea, nosotros no vamos a negar a que nadie se colabore. Lo que pasa es que, por lo general, esto es un contramonumento. O sea, es como que está invertida la lógica de que un construmento o espacio de la memoria se construye de arriba hacia abajo, desde el poder, y se impone, ¿no? Claro. Y esto es al revés. Esto es mucha cantidad de gente, ¿no? Mediante un mecanismo que hemos diseñado que al revés impone un monumento, ¿viste? Y bueno. Sí, un poco me hace acordar a la idea que tuvo Osvaldo y que todavía no se pudo plasmar, que fue el del monumento a la mujer originaria, ¿no? Con la donación de bronce. Claro. Que aquí en Bolívar hicimos una campaña intensa en su momento y se juntó mucho bronce. Sí. Y bueno, y algún día se hará porque yo creo que ese monumento que lo pensó Osvaldo tiene que con el hacer. escultor Andrés Cerneri. Con Cerneri, con Andrés, sí, que ha estado aquí en Bolívar varias veces. Claro. Y es la misma idea, ¿no? Es el concepto de contramonumento, es el contramonumento. Exactamente. Ese es el término que encontramos para describir un poco la naturaleza del proyecto. Y nada, para nosotros es nuevo, pero nos parece que es la forma correcta de encarar esto, ¿no? También para una cuestión hasta de control creativo sobre lo que estás haciendo, ¿viste? Porque siempre cuando es al revés, te dicen, bueno, acá esta frase no, vamos a poner esta otra y no sé qué, y vamos a cambiar esto y lo otro. Claro, no se puede decidir totalmente, digamos. Claro, porque, qué sé yo. No sé. Te escuchamos, Miguel. Sí, eso pasa, lo que comenta Juan, es que bueno, nosotros tenemos un proyecto en la cabeza y lo plasmamos en una proyección y como bueno, estamos lejos de los lugares donde se termina colocando el monumento, resulta ser que, bueno, no sé, quedó torcido el monumento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y te dicen desde, digamos, la localidad, digamos, al nosotros no poder dirigir este proyecto al 100%, nos quedamos siempre con, bueno, che, pero no, esto no estuvo tan bien, acá hubiese estado mejor si nosotros dirigíamos el 100%, entonces, bueno, claro. acá en este proyecto nosotros queremos por lo menos plasmar lo que queremos, y como decía Juan, digamos, tenemos ese proyecto de Máxima y esperamos lograrlo mediante la venta masiva de la maqueta y de las donaciones. Por eso a partir de diciembre vamos a hacer una campaña mucho más fuerte, porque no falta mucho para marzo. Y en el caso de que no lleguemos a lo que nosotros aspiramos, vamos a colocar el monumento como estaba originalmente, con estos aviones, con los escombros y digamos algo similar a como estaba la obra original. Pero bueno, si logramos acceder a nuestra máxima, o por ahí podemos hacer en 2 etapas, ¿no? Podría ser una etapa y después en el transcurso de otro año hacer la parte, digamos, del paseo, que nos parece muy importante para demostrar fuerza, ¿no? Digamos, para demostrar que nosotros superamos las expectativas, que el pueblo, digamos, demuestra unidad y que nosotros terminamos venciendo. Tal cual. Sí, un poco Esteban reflexionaba recién como que, ¿no? A los malos de la película les salió el tiro por la culata, porque se revitalizó completamente la memoria, la obra de Osvaldo. Totalmente. Nadie podía dejar de hablar de Osvaldo por todos lados, homenajes, reivindicaciones, venta de libros, o sea, fue completamente un efecto contrario al que probablemente hayan querido lograr. Totalmente. Y aparte, la verdad, no sé, o sea, el monumento original y lo que ahora estamos proyectando, hay una sofisticación de todo que, nada, es gracias a esto, pensar muchísimo por lo que pasó también.
creo que a nosotros nos hizo crecer para poder hacer esto con muchísima fuerza y creo que es un proyecto que, nada, la verdad que supera completamente lo que yo pensé que podíamos hacer como... Redobla la apuesta. No, es redobla todo, absolutamente todo. Incluso lo más fuerte de todo es desde lo simbólico. Ujú. Porque es fuertísima el concepto, me parece a mí, de los gaviones, de los escombros. Eso genera, me parece a mí, nada, una cosa, viste, Ujú. muy, muy, muy fuerte, Ujú. experiencial, que nada, va a estar buenísimo. Juan, dentro del paseo, ¿hay como guardianes anónimos de aquellos que Osvaldo le dio visibilidad? ¿O Claro, el paseo hay una parte que es de estelas conmemorativas justamente, que bueno, la idea es como si hacer hincapié en las historias, ¿no? Diferentes historias que visibilizó Osvaldo Bayer, para que uno también pueda conocer. La idea también es poder conocer a través de monumentos. El monumento como algo, Función una pedagógica. función pedagógica, me parece que es fundamental Claro. eso. ¿Estelas qué sería, Juan? Porque Estelas por ahí- conmemorativos son Sí. como tótems Ajá. con información, Ujú. imágenes. Bueno, en el proyecto hay una idea de cómo podrían llegar a ser, pero estábamos pensando que por ahí para eso es una linda oportunidad también para sumar gente al proyecto en la parte curatorial de las estelas, así que eso, se puede venir algo lindo con eso Ujú. para... Más participación todavía. Totalmente, sí, Ujú, sí, más allá de lo totalmente. económico. Totalmente, porque nos parece interesante por ahí sumar gente que con una visión de Osvaldo, con ideas y que nos puedan ayudar a curar toda esa parte de contenido de las estelas. Creo que es una oportunidad para abrir un poco más el proyecto todavía. bien? Sí, Sí, es totalmente. una buena invitación esa. Sí, recontra. Pero bueno, Bien. A la que seguro se va a plegar muchísima gente, ¿no? Y estamos hablando de una mirada no solo desde lo artístico, sino por ahí tal vez, ¿no? Desde lo intelectual, académico, histórico, totalmente. otros periodístico, ¿no? Exactamente, Todas las sí. facetas que desarrolló Osvaldo. Sí, creo que la parte curatorial de las estelas, los textos, y eso es una linda oportunidad, ya te digo, para Incorporar incorporar, claro, con voces, nosotros, miradas. tal cual, exacto. Ujú. Sí, estamos abiertos en este momento a recibir a interesados, porque como digamos el proyecto es colectivo y todo lo colectivo también es más complejo en su organización, ¿no? Pero es más lindo, entonces necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos colaboradores, así que a la audiencia de Bolívar que nos escriban Y bueno, a Reconstruir Valle. acá hay un embajador del proyecto, así que Claro. perfectamente ya queda comprometido para esta tarea. Para la escucha, en principio. Iba a salir un poco de esta propuesta. Creo que esta es la 5ª temporada que hacemos Sarabá. Creo que es la primera vez que abordamos las esculturas como el lenguaje audiovisual. ¿Cómo es combinar todo este proyecto con otros proyectos que son gigantes? Porque tienen un montón de cosas en marcha, ¿verdad? Bueno, perdón, personalmente siempre estamos con un proyecto y como que por ahí va el foco de una cosa a la otra, pero el proyecto de Bayer debe ser el único proyecto que sí es como transversal a todo lo que estamos haciendo permanentemente. Y también el proyecto de Bayer es más grande que el taller en sí. O sea, están las bibliotecas ahora asociadas también, con una parte importante. Así que nada, la idea es hacerlo más grande y que, yo te digo, estamos abocados a Bayer, pero Bayer es un proyecto más grande que incluso el taller, ¿viste? Involucramos un montón de gente y ya suman más de 600 personas que se asociaron y están reconstruyendo, ¿viste? Junto con nosotros. O sea, el taller lo que hace es ahí, es como que como es propone el monumento y produce el monumento, ¿no? Pero nada, es un proyecto de reconstrucción colectiva. Mientras tanto en el taller hay otros proyectos y cosas y siempre hay cosas que cambian y bueno, yo personalmente estoy... Porque también hay que vivir, ¿no? Del arte Claro, y de la escultura.
Claro, hay que vivir, total, no, sí, esto, hacer malabares permanentemente. Pero igual nosotros nos queremos ir hacia este tipo de proyectos porque es donde nos sentimos más cómodos y es donde nos gusta trabajar. Un poco que lo que nos pasó, bueno, este año con Juan, ¿no? Pensamos decir, che, bueno, vayamos por acá, entonces empecemos a pensar en otros proyectos similares al de Osvaldo, de la misma manera, ¿no? Proyectos que nos entusiasmen, ¿no? Porque si no, uno ya, no sé, tenemos muchas horas, mucha experiencia y bueno, hay que renovarse también un poco como para volver a entusiasmarse, en lo personal también. Y bueno, en ese sentido, digamos, con Juan es como que el equipo, digamos, creció exponencialmente y como que renovó el taller. Y bueno, nos estamos yendo para este lado, a mí me encanta, para lo colectivo, para hacer proyectos que nacen desde abajo, y entonces de a poco empezamos a dejar de tomar pedidos, empezamos a dejar de tomar obras por pedido, pero no es sencillo, para nada, porque en esa transición también hay que vivir. Claro. Pero bueno, estamos en ese proceso. Claro. Y en ese proceso de pasar de un formato de cómo se encara un proyecto de vida a otro, en el medio hay que tomar decisiones y esas decisiones abordan cómo se plasma un proyecto, cómo se piensa cada proyecto. Es lo mismo trabajar, no sé, con hierro que con madera, con bronce. Ahí me tienen que orientar ustedes, porque, o sea, pienso esculturas y pienso los bustos, pero sé que dentro de Arte Villalba están paseos que no tienen nada que ver con lo que yo pienso, o hay monumentos. ¿Cómo es eso? El proceso, digamos, desde hace ya un tiempo a esta parte, digamos, toda la parte como creativa, yo, digamos, la hablo con Juan. Estamos como todo el tiempo intercambiándonos ideas y conceptos, y nos encanta esa parte del proyecto. Muchas veces los proyectos no terminan por hacerse. Ahora, puede ser que también a nuestro taller, digamos, venga alguien que quiera hacer, por ejemplo, un busto o una escultura tradicional en la cual, digamos, no hay mucho por ver más que repetir lo que nos propone el cliente, ¿no? Digamos, obviamente que artísticamente Arte Villalba tiene un estilo, digamos, de sensibilidad artística y de calidad artesanal, ¿no? Y de figuración dorada de muchos años, ¿no? Y de muchos procesos. Pero bueno, ahí en ese tipo de obras más tradicionales, más figurativas, donde no podemos quizás ser tan expresivos, bueno, no hay mucho por ver, más que repetir lo que, vamos, una foto, un monumento, ¿no? Digamos, un prócer o una figura que se quiere homenajear, digamos, ya es como que el taller sabe hacer eso. Pero bueno, nosotros nos queremos ir para otro lado, más expresivo. Digamos, ahora tenemos otros proyectos también como el de Osvaldo, donde, digamos, dedicamos muchísimo tiempo a la parte conceptual. Y bueno, hacia ahí es donde queremos ir. Y ahí también podemos elegir, como vos decías, los materiales, podemos decidir nosotros de qué manera hacer el monumento, podemos hacerlo de hierro, de bronce, de acero inoxidable, de mármol, de resina poliéster, ¿no? Como que en ese sentido tenemos una variedad de materiales. Por la experiencia que tiene el taller, digamos, esculpimos mármol, esculpimos bloques de mármol macizos, o hacemos, no sé, una pieza en acero pulido, no sé, por dar un ejemplo. Toda esta variable que tenemos
en materiales nos hace ser muy dóciles también, y a la hora de proponer obras tenemos como un abanico. Ujú. Y, por ejemplo, ahora estamos pensando en una obra bajo el agua, digamos. Es como que la parte creativa, la parte más, obviamente que es la más linda, la más interesante, y la parte más digamos, de labor, de taller y de modelado tradicional sigue estando, y siempre va a estar esta parte del taller, pero bueno, de a poco nos estamos yendo por una mirada quizás más conceptual. Buenísimo. Y en esa transformación van dejando un poco atrás también esta cuestión de la mirada regional, de la mirada internacional. No sé, pienso en Messi, en Paraguay, ¿no? En la sede de la Conmebol. Claro, sí. Claro, bueno, ese tipo de obras, digamos que nuestro taller tiene como un prestigio ganado. Uh-huh. Lo que tiene es que, bueno, que es mucho el esfuerzo, y no digamos, a mí no me terminan de llenar, digamos, internamente, ¿no? Uh-huh. Digamos, es lo mismo, estoy seguro. Pero bueno, el taller tiene ese prestigio, digamos, aparte que como que hay el taller ya funciona un poco solo con este tipo de obras, ¿no? Digamos, como que el equipo ya está recontra aceitado, y bueno, nada, como que el equipo ya funciona, camina. Claro. Uh-huh. Y si Pero tuvieras que elegir una, Miguel, ¿cuál elegirías? Y a mí por la importancia y por la época, digamos, antes del monumento de Osvaldo Bayer, hicimos un relieve de trabajadores rurales, y ese relieve fue lo que a mí más me llenó, digamos, y lo que más me gustó hacer. Es un relieve, un friso que está en la ciudad de Río Gallegos, que representa a los trabajadores rurales, como a 50 trabajadores rurales, y eso fue lo que más me gustó hacer. Uh-huh. Y también, bueno, un par de bustos hechos en mármol, bloques macizos de mármol. No, como ver transformar un bloque, un cubo, ¿no? Sacarle toda la materia hasta hacer un rostro. Hice 3 bustos en mármol, pero bueno, el primero que hice fue quizás el que más recuerdo, porque no, me costó muchísimo. Abandoné la obra, la volví a agarrar. O sea, tengo un montón de recuerdos de esos procesos, y después la alegría, ¿no?, de ver la obra terminada, ¿no? Uno aprendió de los grandes artistas clásicos tallando mármol, y bueno, poder hacer al menos un busto Uh-huh. en mármol es algo que no es para cualquiera, ¿no? Y más en esta época que ya es como es un oficio casi perdido. Uh-huh. Claro. ¿Y te cuesta soltar? ¿Y te cuesta soltar como le pasaba a Borges, ponerle con una obra terminada? Decir, no, esto todavía le falta, esto hay que seguir. ¿Te cuesta soltar o das por finalizado? A mí me cuesta soltar la obra, porque se le pone tanto entusiasmo que cuesta muchísimo, la verdad. Digamos, yo, por ejemplo, hice un busto a Mastelone, que fue el fundador de la Serenísima, ¿no? A Victorio Mastelone. Me pidieron hacer esa obra, y nada, le dediqué 6 meses de mi vida. Claro. No, era algo que lo quería para mí. O sea, y no tenía ningún valor, digamos, afectivo, conceptual ni nada. O sea, era la figura de Victorio Mastelone, pero yo lo había visto al cubo,
Y como que era como algo que me había costado muchísimo, no valía lo que me habían pagado, valía 10 veces más. Bueno, pero desde ya que hay una gran satisfacción, una gran satisfacción. Claro. Pero bueno, todos estos procesos que estamos logrando son muchísimo más satisfactorios porque, digamos, esto de conocer artistas, de vincularnos con artistas independientes, es como que despierta una comunidad que por ahí la obra de Victoria Macedonio desde ya que no, digamos, o un trabajo a pedido no. Entonces, digamos, ahí está la diferencia, ¿no? Donde uno encuentra la energía para motivarse en el taller. Hay que motivarse a veces. Claro. No sé, hace 20 años que hago lo mismo y como que también tenés que un poco, digamos, hace 20 años que soy escultor. Claro. Entonces hay que renovar siempre permanentemente y no sé si estoy con tanta ganas de hacer un retrato o algo tan figurativo. Claro. Y esto mismo que te planteábamos a vos, lo vamos a plantear a Juan ahora. O sea, de las obras, ¿cuál te resulta la más significativa? Y para mí, significativa, sin lugar a duda, es el proyecto de Bayer. Primero porque es un proyecto también del equipo, ¿viste? Es como que todo el mundo aportó, todo el mundo opina todo el tiempo. Incluso a veces con mucho énfasis en algunas ideas, ¿no? Pero eso está bueno porque creo que todo el mundo piensa que es un proyecto propio y colectivo, ¿viste? Como que... Y ya te digo, a mí me impactó muchísimo esto de lo del icono, ¿no? Esta cuestión de generar imágenes y que esa imagen de pronto la ves por todas partes y es la misma imagen, esa cosa, ¿viste? Y de pronto como eso, ya te digo, cargó de significado y nada, fue una cosa que creo que nunca vi una cosa así tan orgánica, ¿viste? Una viralización, diríamos. Exactamente, claro. Entonces ya te digo, para mí el proyecto de Bayer está a otro nivel, tiene otra significancia para todos. Y bueno, y después con respecto a lo de soltar las piezas y eso, Miguel la tiene difícil y nosotros la tenemos fácil porque es como el director artístico, dice, bueno, ya está. Decide, le toca decidir, claro. Él es el que tiene la última palabra, Miguel tiene la última palabra. Decían ustedes que se conocen o que están trabajando juntos hace... Yo ni sé cuántos años tenemos, pero unos años, sí. ¿Más de 10 años? No, 3 años, 4 años. No, la verdad que no sé, yo soy malísimo. No, pensé que... Me pareció haber escuchado otra cifra. No. Miguel te habló de 10 años, por el proyecto de... Ajá. Yo hace un par de años que lo conozco y nada, fue de un proyecto a otra cosa. Me conocieron a mí como diseñador en realidad. Por un trabajo de diseño gráfico, otra cosa. Pero bueno, yo siempre me interesó todo y nada, veo algo que me interesa y me meto y siempre trato de abarcar algo, viste, nuevo, porque nada, para mí lo más interesante que hay es vivir aprendiendo cosas y definir lo que haces, viste, haciéndolo, ¿no? O sea, Miguel te contactó es a como vos. Que con Juan, digamos, el taller pasó como... No está bien decir que es otro nivel, pero sí, digamos, como que tiene una carga conceptual muy fuerte. Las obras tienen una carga simbólica muy fuerte. Entonces todo lo que hacemos está como pensado y se sabe hacia dónde vamos. Se trabaja mucho en el concepto y en el desarrollo. Antes lo que se hacía era, bueno, esculpir una obra, ¿no? Y ahora es como que ganamos muchísimo en el valor de la obra, simbólico, ¿no? No sé, por ejemplo, hemos hecho San Martín a caballo, o a Belgrano a caballo, una figura ecuestre, o no sé, grandes monumentos. Pero bueno, eran siempre como por pedidos, ¿no? Y pedido y entrega, ¿no? Así. Claro. Y bueno, ahora son obras de arte, digamos, que tienen una carga simbólica altísima. Entonces todo eso es lo que agregó Juan al taller. En los y bueno, inmersivos también. nos vamos mañana creo que
mañana venís, ¿no? Sí, mañana ahora en un rato arranco ya para allá. Está bien, bueno, no, estamos todo el tiempo ahí, permanente comunicación, porque requiere una comunicación constante estos proyectos, y requiere mucho de ver lo que piensa el otro, ¿no? De cómo el otro ve la obra. Digamos, muchas veces a él se le ocurre algo y, che, mira, me parece esto, y bueno, ahí le doy mi opinión, y así al inverso, ¿no? Para ir como replanteando lo que uno cree. A veces yo en mi caso, ¿no? En mi taller a veces como que tiendo a encerrarme un poco, ¿no? En mi burbuja, y me imagino que, no sé, Juan también, desde su computadora allá también. Entonces tenemos que encontrarnos, yo del taller y él de allá de Bolívar, y ahí vamos cruzando un poco las ideas, y se van logrando cosas re lindas, porque este proyecto es hermoso. Y es único. Qué bueno escuchar, porque bueno, Bolívar es una ciudad relativamente chica, y a veces decimos no es un pueblo, Sí. claramente, y en los pueblos como que somos un poco jactanciosos así de las personas que se destacan, y vos venís a poner en valor acá claramente, digamos, todo lo que aporta Juan, un bolivarense, a un proyecto con al taller en general, pero bueno, también pusiste de relieve todo el aporte al proyecto de Bayer en particular. Así que, bueno, acá nos hacemos recontra cargo de que esto se tiene que notar más, Juan. En Bolívar se tiene que hablar más de vos, claramente. Yo siempre estuve metido así en proyectos lindos, ¿viste? Y siempre con mucha gente. Qué sé yo, en un momento lo acompañé bastante a Miki con sus proyectos, cine. Totalmente, varios proyectos en cine, películas que aparte tuvieron un recorrido, y ahora está con proyectos muy interesantes Miki, pero lamentablemente no lo puedo secundar, ¿viste? Porque justamente esto del taller me ocupa prácticamente todo el tiempo, y claro, pero bueno, también con Emi, viste, Matanga, todos esos proyectos. Bellísimos. Porque a mí siempre me interesó, como los artistas, meterme en los talleres, viste, esa cosa. En la cocina un poco. En la cocina, claro, me encanta eso. ¿No? Creo que no hay aventura más linda que eso, que una persona que se dedica, viste, a hacer algo. Manos a la obra ahí. Exactamente, esa es la parte que más me fascina siempre, viste. Entonces, Matanga fue en su momento la excusa para meternos en los talleres, para conocer gente, porque a mí me encanta también conocer personas, tener conversaciones, nada. Y bueno, y justo se dio acá con Miguel, que es una aventura espectacular también. Es un taller que, si vos ves las obras, te impresiona, ¿viste? El conjunto de las obras. Hemos visto ahí en fotos, claramente, y en algunos videos. Bueno, estamos medio llegando al final del programa de hoy, pero hace un ratito con Esteban Bayer conversábamos de las ganas que tiene él de darse una vuelta por Bolívar, porque acá tenemos un mural precioso en la terminal y demás. Y te preguntamos, Miguel, ¿vos conocés Bolívar? O sea, es que no, y eso es algo que hablamos permanentemente con Juan, así que si llegara a ir Esteban, me encantaría poder ir también. Ayer justamente lo vi a él, pero no conozco Bolívar. Hablamos un montón de Bolívar con Juan. Bien. Yo le pregunto, aparte, las cuántas cuadras son, digamos, todo lo que está lleno de artistas. Sí. Digamos, un montón de música. Muchísima. Artes plásticas, artes visuales. Bueno, nada, yo he visto videos, o sea, de tanto que me habla, él me habla muchísimo de Bolívar. Le quemo la cabeza. Digamos, se ríe. Los bulevares, todo, esa construcción, digamos, de la época del principio del siglo, estas ciudades, digamos, el principio del siglo XX, ¿no? De la época de Sarmiento, ¿no? Tiene esta estética, me encanta. Sí, Pero bueno, todavía no conozco. Okay. Así que
Bueno, Estaría mira, bueno. nosotras aquí con Silvana y un par de compañeros más, estamos ya por aventurarnos a hacer algo que vaya un poco más allá de un programa de radio, de un podcast, que es lo que estamos haciendo actualmente, para generar otras movidas culturales. Así que si a vos te gusta la idea de cuando venga Esteban y venirte por Bolívar, ya podemos estar un poco organizándolo en el aire, en este momento. Y acá tu amigo, Ojalá. tu compañero, se sonríe como que creo que le gustaría la idea, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Juan Bueno. Y Miguel, Gracias a ustedes. por esta interesante y extensa conversación a la que se han prestado para este Sarabá de hoy, donde hemos querido hacer un homenaje de punta a punta a Osvaldo. Así que bueno, estamos en contacto, vamos a difundir lo de reconstruir Bayer, vamos a sumarlo a nuestros posteos, a nuestras redes sociales también, porque creemos que habría gente a la que seguramente le va a interesar aportar para este monumento y para esta campaña, para esta obra de arte colectiva. Así que bueno, muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Juan. Gracias. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.